Ya estamos empezando un nuevo tema. Por favor, pónganse las pilas. Ya no voy a volver a prorrogar tareas, trabajos, ¿sí? La idea es que ustedes, una vez que vean lo que estamos haciendo en la clase, inmediatamente se pongan a hacer su proyecto. No esperen al último. Y por eso ustedes tienen este problema de que ahorita no le están captando, están ahí queriendo entender. ¿Por qué? Porque han esperado 2 semanas recién para hacer su trabajo. Y este trabajo es uno de los más fáciles. El más difícil es el que ahora vamos a estar viendo. ¿Sí? Entonces pónganse las pilas, por favor. ¿Ya? Vamos a empezar con un nuevo tema que son redes de tuberías a presión. El contenido, vamos a ver lo que es agua potable fría, ¿ya? Y después vamos a ver el tema de agua potable caliente, que va a ser rápidamente porque ya los conceptos de agua fría se repiten en el tema de agua caliente, algunos aditamentos más se incrementan y posteriormente vemos lo que es bombeo en redes de tuberías, ¿sí? Con eso entraríamos a lo que es ya finalmente el proyecto de diseño de tuberías a presión. Entonces ahora empezamos la primera parte que es las tuberías a presión pero con agua potable fría. Y empezamos con el concepto de presión, que acuérdense lo que hemos visto en la introducción. La presión estaba definida como la fuerza que nosotros podemos ejercer sobre algún cuerpo, sobre la superficie de ese cuerpo que vamos a ejercer la presión, ¿sí? Entonces el concepto, estamos recordando de lo que es introducción. La presión es la fuerza entre el área que se ejerce esa presión. Entonces ahí tenemos, o es la fuerza que estamos introduciendo, que estamos ejerciendo sobre una superficie, entonces nos va a dar una presión, ¿sí? Hemos visto también el tema de la presión atmosférica, que tiene un efecto sobre todo lo que sobre todos los seres vivos, sobre todos los materiales que están en el planeta Tierra, ¿sí? Y esa sería la presión general, la presión atmosférica, pero hay otra presión, y esa también la hemos mencionado en la introducción, que es la presión en un sistema cerrado, ¿ya? En las tuberías vamos a tener una presión diferente, tal vez complementaria, y esa es la presión de un sistema cerrado. Y esa presión la podemos sumar a la presión atmosférica y vamos a tener la presión total o absoluta. En nuestro caso, lo que vamos a ir manejando simplemente es la presión del sistema cerrado, que nosotros también podemos llamarla la presión manométrica. Y esta presión la medimos con este artefacto que tenemos aquí al lado, ¿sí? Que se llama manómetro. Es un relojito que nos va a ir midiendo, dependiendo de las unidades, el valor de la presión que estamos introduciendo en nuestro sistema cerrado, ¿ya? Aquí también podemos ver una tabla que también la van a tener ustedes porque va a estar en parte del texto que lo voy a colgar, y nos hace la conversión de unidades para diferentes tipos de unidades en el tema presión que vamos a ir manejando. Normalmente, ya les vuelvo a repetir, las unidades que vamos a manejar son del sistema internacional y nos vamos a abocar a lo que son metros columna de agua, ¿ya? También vamos a mencionar lo que son
los kilopascales o megapascales, o simplemente pascales, que es PA. Y ahí tenemos esa conversión, podemos utilizarla. Aquí podemos ver un ejemplo y les voy a preguntar, ahí tiene una pregunta, dice, ¿en qué grifo, ahí tenemos el grifo A y el grifo B, creen ustedes que existe mayor presión? ¿En el grifo A o en el grifo B? En el grifo A está conectado un tanque que está más alto, pero es un tamaño pequeño, y el grifo B está conectado a un tanque enorme, ¿sí? Pero está a un nivel más bajo. ¿Cuál tiene mayor presión? ¿Ya? La presión no depende del volumen de agua o el volumen de empuje que pueda tener el conducto del agua, ¿ya? La presión depende de la altura a la que está el conducto del agua, ¿sí? Donde estamos almacenando. Podemos, como en el dibujo, tenemos el grifo A conectado a un tanque chiquito, ¿sí? Pero está a mayor altura que el grifo B. Entonces la presión que se va a ejercer en A va a ser mayor al que está en B. Y ya vamos a ver el detalle de la explicación en las siguientes fórmulas. Pero A es el que tiene mayor presión. Y la presión no depende del volumen, ni de la cantidad de agua, sino depende de la altura, ¿sí? Del sistema cerrado en este caso, ¿ya? ¿Qué tipo de presiones tenemos? O podemos tener. Eso viene del reglamento, ¿ya? Podemos tener la presión estática, que es la presión del agua que ejerce el agua en ausencia de flujo, ¿ya? La presión estática es la presión que ejerce el agua en ausencia de flujo, ¿sí? En ausencia de movimiento, ¿sí? Eso significa que la presión estática es la presión cuando nosotros medimos en una red, ¿sí? Cuando no hay consumo de agua, cuando el agua está quieta. Entonces ahí medimos la presión. Entonces esa es la presión máxima que pueda tener un sistema. Entonces presión estática es sinónimo de presión máxima. La presión dinámica, como su nombre dice, es la presión que ejerce el agua en presencia de movimiento, en presencia de flujo, ¿sí? Cuando hay consumo de agua en nuestra red. Entonces, presión dinámica es sinónimo de presión mínima. Después tenemos lo que es presión disponible. La presión disponible es la presión dinámica o presión mínima que podemos tomar de una red pública, ¿sí? Que podemos medirla. Y presión de servicio. La presión de servicio es la presión también mínima o dinámica que requiere un artefacto, ¿ya? Y ahí tenemos una tablita que es la tabla 2.2 también del texto, y nos dice que las presiones dinámicas y estáticas de los artefactos están aquí descritas, o sea, las presiones mínimas y máximas, ¿ya? Entonces aquí nos dice que para lavamanos ordinario la presión estática o presión máxima es de 40 metros columna de agua, MCA. Y la presión dinámica o mínima es 2 metros columna de agua, ¿ya? Para un lavamanos ordinario. Entonces ahí también nos describe para un inodoro, urinario, demás, ¿sí? Entonces ahí ya más o menos tenemos un ejemplo de presiones.
Posteriormente tenemos la tabla 2.11 en la que nos relaciona el tema del artefacto sanitario como el anterior, pero con las presiones mínimas, ¿sí? O presiones dinámicas por artefacto. Y estas serían las presiones de servicio, que también hemos dado el concepto. Si se fijan, tiene 3 columnas, o en realidad tiene 4, donde está el artefacto, el caudal y las presiones, lo que nos interesa. Entonces, por artefacto vamos a tener diferentes tipos de presiones. Nosotros, para lo que es el proyecto y para lo demás que vamos a ir viendo, vamos a agarrarnos de las presiones nacionales, ¿sí? Que son extraídas del reglamento nacional, no de la columna que dice internacional, ya que difiere, ¿sí? En el internacional da mayor peso, entonces nos dice que necesita mayor presión, y en el nacional han cambiado y han reducido al mínimo el tema de las presiones, ¿sí? Entonces nos vamos a basar en la columna nacional. Ahora aquí también nos surge una pregunta, dice, ¿por qué utilizamos tuberías de sección circular, ¿sí? Para el tema de agua? Entonces viene el concepto de que las tuberías de sección circular mantienen las diferencias de presión constantes, o sea, las presiones externas y las presiones internas las reducen al mínimo en una sección circular, ¿sí? A diferencia de otro tipo de sección que podamos adoptar, que podría incrementar el tema de la presión, ¿sí? Y esas diferencias podrían afectar el tema del tubo. Una sección circular concentra tensiones, pero al mínimo, ¿sí? Si tuviéramos nosotros una sección cuadrada o rectangular, en las esquinas de esa sección de tubo, que puede ser cuadrada o rectangular, generaríamos mayor tensión, ¿sí? Y a la larga generaría problemas de rotura, ¿ya? Entonces es por eso que nosotros utilizamos secciones circulares. Esto también de tensiones, eso lo van a ver con mayor detalle en su materia de análisis estructural. Ahora, la sección circular tiene es la sección que tiene menos área superficial. ¿Ya? Aquí tenemos una sección y vamos a ver que todo esto, ¿sí? Toda esta área, que el perímetro que va a tener, que va a tocar el agua, es la de menor contacto, ¿sí? Con el agua. Si nosotros tomáramos una sección, vuelvo a decirles, cuadrada o rectangular, esa área de contacto se incrementaría, ¿ya? Entonces a nosotros nos conviene que tenga menor cantidad de contacto. ¿Para qué? Para mantener la temperatura en primera instancia, ¿sí? Vamos a ver ya cuando pasemos al tema de agua caliente, que nosotros queremos mantener el agua en las tuberías de agua caliente, y si nosotros tuviéramos mayor superficie de contacto, obviamente eso va a disminuir el tema de la temperatura, ¿sí? Entonces va a tener sus deltas temperatura mayores. Entonces esas son las razones por las que utilizamos sección circular. Y aquí, aprovechando el gráfico, fíjense, aquí tenemos el tema de la sección y el área de una tubería circular, sea cualquiera, es pi diámetro al cuadrado cuartos. Esa es la fórmula, ¿sí? Ahora, ¿cómo es el flujo en la tubería? Bueno, tenemos la velocidad, que hemos dicho que es un vector, que tiene sentido. Y, bueno, podemos definir que la velocidad es el caudal, o es la cantidad de agua que va a circular a través de esa tubería entre la sección que la atraviesa, que sería la sección del tubo. Ahora pasamos al principio
básico que vamos a ir rigiéndonos después, ya viendo en los ejemplos, que es el principio de la ecuación general de la energía, que se basa en el principio de conservación de energía, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice ese principio? La energía no se puede crear ni destruir en el proceso, solo puede cambiar de formas, ¿sí? Aquí tenemos reducida la ecuación, nos dice que la energía entrante menos la energía saliente no es igual a cero, sino es un delta de energía. Aquí tenemos un gráfico que nos explica de manera rápida cómo sería esto, tomando todos los actores que puedan intervenir. Podemos tener un flujo y podemos introducir energía a través de una bomba, ¿sí? Entonces podemos introducir energía y también podemos extraer energía de una tubería, de un flujo, a través de una turbina, ¿sí? También podemos tener pérdidas de energía, ¿sí? Pero en realidad no es que se pierda, sino que se transforma, ¿sí? Ese tipo de pérdida en algo, ¿sí? Entonces vamos a tener la energía que ingresa y posteriormente la energía que sale. O podemos decir que es la energía en el punto 1 y la energía en el punto 2 de nuestra tubería. Y aquí tenemos una ecuación que los relaciona, ¿sí? Que obviamente está relacionado a presión, ¿sí? Todos estos términos son de presión. No vamos a entrar en el detalle, ya que si no nos vamos a complicar, ¿sí? Después entramos a lo que es tipos de flujo en tubería. Y tenemos dos tipos de flujo. Para esto vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Aquí tenemos el flujo laminar y el flujo turbulento. Pueden ver el video, ¿ya? Vean cómo revienta. En realidad no revienta, sino lo abre y sale un chorro del globo con agua. Ese es un experimento que se hace caseramente, pero como verán, el primer tramo que sale del chorro es estático, no parece que fuera congelado el flujo, ¿sí? Pareciera que fuera un truco de magia, pero en realidad no es. La última parte por donde sale el flujo ya empieza a crearse algo de burbujas, ¿sí? Ya se genera el flujo turbulento. Entonces en esta primera parte es flujo laminar, es perfecto, ¿sí? Son láminas perfectas que podemos nosotros comparar y decir que pareciera que estuviera congelado el flujo, ¿sí? Entonces viendo eso ya nos damos cuenta que el flujo del agua puede ser de esas dos maneras, y más aún en el tubo, ¿sí? Nosotros podemos encerrar el agua, igual va a tener ese mismo comportamiento, ¿sí? El flujo laminar, como verán, es poco frecuente. O sea, nosotros podemos comparar con lo que hemos visto, con lo que sale de nuestro grifo, y no sale así, ¿ya? Entonces, el flujo en tuberías, el más común de todos, es el flujo turbulento. ¿Alguien está con su micrófono? Apaguen su micrófono. Entonces, vuelvo a decirles, el flujo que se presenta en tuberías y el común que tenemos en todo lo que podemos ver es el flujo turbulento. El flujo laminar puede presentarse, pero es muy rápido, muy esporádico, ¿sí? El flujo turbulento es el más permanente, el que se presenta con mayor tiempo, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ir a ese tipo de diseño.
¿sí? Y lo que nos divide el tema de los flujos es el número de Reynolds, este de aquí que verán que es RE, ¿ya? Que relaciona lo que es el diámetro, la velocidad y la viscosidad. Ya hemos hablado de la viscosidad, que es la resistencia del flujo a moverse, ¿sí? Entonces, este valor que nos da, nos va a relacionar. Si tiene este valor, el flujo es laminar, transitorio o turbulento, si va por encima. Pero normalmente vamos a estar en este número. ¿Ya? Entonces lo común que podemos tener es este gráfico, ¿sí? El chorro que sale de un grifo o de una manguera va a ser normalmente flujo turbulento, ¿sí? Entonces ya vemos que es importante el tema de la velocidad. Fíjense aquí, estamos relacionando el diámetro, la velocidad y la viscosidad. Entonces es importante la velocidad, ¿sí? Y nos va a mandar o a un flujo o a otro flujo, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos las tablas de velocidades. ¿Qué nos dice? Las velocidades permisibles para cada tubería, ¿sí? Y también tenemos la tabla 2.4 que nos relaciona con el tema del material. Entonces, para un diámetro de DN15, que es 15 milímetros de diámetro, el rango de velocidades va a ser de 0,60 a 1,60 metros por segundo, ¿sí? Entonces es importante saber las unidades. Si subimos de diámetro, igual sube el rango superior, no el inferior. Fíjense aquí, la velocidad mínima se mantiene para todos. Tenemos que mantener una velocidad mínima, ¿sí? ¿Por qué tenemos que mantener una velocidad mínima? Porque si nosotros bajamos aún más, vamos a tener problemas de sedimentación en la tubería. Aunque va a trabajar a presión, puede tener una presión tan baja por la velocidad baja que no vamos a arrastrar tal vez los sedimentos que pueda contener el agua, que en muchos casos tiene y arrastra, ¿sí? Aquellos que ustedes pueden verificar, si están en la ciudad del Alto o están aquí en la Hollada, verifiquen, normalmente aparecen sedimentos, ¿sí? Trae algo de sedimento el agua. Ahora la velocidad máxima aumenta según el diámetro, pero tiene un límite. La velocidad máxima es la que nos va a marcar, ¿sí? ¿Para qué? Para que evitemos, si nosotros nos pasamos de esa velocidad máxima según el diámetro, vamos a tener problemas de erosión, ¿sí? Va a socavar, va a erosionar, va a fracturar nuestra tubería, porque va a erosionar, va a lavar mucho, con mucha velocidad, y entonces tarde o temprano va a fracturar el tubo que lo contiene. Entonces no tenemos que excedernos por ese motivo. Ahora también podemos ver el tema por materiales, ¿sí? Tenemos una velocidad mínima para el tema del fierro y una velocidad máxima para el mismo material, si tuviéramos, ¿sí? Aquí también tenemos para PVC. Entonces también vamos a utilizar ambas tablas. Ahora surgen algunos fenómenos que aquí los ponemos en la imagen, que decimos fenómenos extraños, que es la cavitación y el golpe de ariete, ¿ya? Ya en la introducción hemos hablado del concepto de cavitación, ¿sí? Pero ambos fenómenos extraños los denominamos. ¿Por qué? Porque normalmente se escuchan, ¿sí? Y se sienten. ¿Por qué? Porque en algunas viviendas es más fuerte este fenómeno y se escucha como un golpeteo, ¿sí? Que se golpetea el tubo, o un silbido, ¿sí? Bien suave, que se escucha, ¿ya? Y algunos relacionan esto
con el tema de que existen fantasmas en alguna vivienda o está pasando algo raro, qué sé yo, ¿sí? Pero en realidad no existen los fantasmas, ¿sí? Entonces, eh, no pasa eso, sino que es un fenómeno hidráulico que está pasando dentro de la tubería y está generando este tipo de ruido, silbido, en el caso de la cavitación. Y en el tema del golpe de ariete son golpeteos, ¿sí? Que pasan dentro de la tubería, ¿ya? El tema de la cavitación hemos visto que es el burbujeo, ¿sí? Que van reventando las burbujas dentro de la tubería y que posteriormente van a desgastar los puntos más importantes de unión. Y en el caso de las bombas se genera una presión interna, ¿sí? Y externa en las hélices de nuestras bombas que van a generar eh, esos procesos, ¿sí? De ebullición que van a desgastar nuestra bomba, ¿ya? Entonces ahí pasa eso de la cavitación. En el tema del golpe de ariete, que en realidad es el extremo del fenómeno del que se llama choque hidráulico, ¿sí? Normalmente vamos a tener ese fenómeno de choque hidráulico, pero el extremo es el golpe de ariete, ¿ya? ¿Y cómo pasa esto? Bueno, es cuando nosotros tenemos un aumento brusco de la presión, ¿sí? Y en realidad de la velocidad en nuestra tubería. Y esto puede pasar de dos maneras, ¿sí? Como pueden ver en el gráfico, si nosotros tenemos una válvula, la cerramos rápidamente, podemos cortar la velocidad inmediatamente al extremo, ¿sí? Y si la abrimos violentamente, vamos a tener un cambio brusco de velocidad, ¿sí? Entonces puede pasar por eso, ¿sí? Por cambios en el manejo de la válvula, de las válvulas principales. También pasa cuando automáticamente se apaga la bomba o se prende la bomba que está generando y está inyectando energía en nuestro sistema cerrado. Entonces puede generar estos cambios bruscos de velocidad y que a la larga pueden generar golpe de ariete. Porque de hecho vamos a tener choques, ¿sí? Porque va a generar unos golpeteos, ¿sí? En el tema de la tubería, ¿sí? Que los absorbe, ¿sí? Pero si son más fuertes, ¿sí? Va a llegar al tema del golpe de ariete que puede reventar, puede fracturar el tema de uniones, T's, Y's, ¿sí? Entonces ahí vamos a tener problemas en la instalación, ¿sí? Entonces ya vemos que es importante el tema de la velocidad, no solo para el tema del desgaste de la tubería, sino que también para evitar estos problemas que son de cavitación y golpe de ariete, ¿ya? Entonces para evitar esto también no tenemos que excedernos en el tema de la velocidad, ¿sí? Si nosotros nos excedemos y de paso hacemos cambios bruscos en el tema de la válvula o de la bomba, entonces vamos a desproteger todo nuestro sistema, ¿sí? Entonces por eso tenemos que mantenernos en el margen de las velocidades máximas en este caso, ¿sí? Para evitar estos fenómenos. Ahora vemos lo que son pérdida de presión. Ya hemos visto dos conceptos básicos, ¿sí? En el manejo del diseño de sistemas cerrados, lo más importante es el tema de la presión interna, la presión manométrica que podamos obtener de todo nuestro sistema, porque es lo que nos va a mandar y nos va a regir el tema de las dimensiones de nuestra tubería. Pero otro aspecto que no podemos dejar de tomar en cuenta es la velocidad, ya que eso nos va a poder generar problemas en el sistema, ¿sí? Bajo esto necesitamos saber el tema de las pérdidas de presión que ocurren por el rozamiento del agua con la tubería, ¿sí? Y existen tres tipos de pérdidas de presión. En realidad existen dos tipos de pérdidas, ¿sí? Existen las pérdidas locales, que son las más pequeñas, denominadas las pérdidas menores o por accesorios, que sería este circulito de aquí.
¿sí? Que son las pérdidas más pequeñas, en algunos casos, ¿sí? Por eso lo dibujo así más pequeño. Y tenemos las pérdidas mayores, o pérdidas por fricción, o pérdidas por tubería, ¿sí? Entonces, esas serían las dos pérdidas generales que podríamos tener. Las pérdidas menores y las pérdidas mayores, o las pérdidas locales y las pérdidas por fricción, o en otros términos serían las pérdidas por accesorios y las pérdidas por tubería, ¿sí? Esas serían la relación que podríamos tener, ¿sí? Adicionalmente, en el reglamento nos ponen las pérdidas especiales, ¿sí? Pero yo lo englobo ahora que las pérdidas especiales están dentro de lo que son las pérdidas locales, ¿ya? Entonces vamos a tener dos tipos de pérdidas, ¿sí? Vamos a tener las pérdida A y la pérdida B. La pérdida A serían las pérdidas locales o menores o por accesorios, y la pérdida B sería las pérdidas por fricción mayores o por tubería, ¿ya? Y las pérdidas especiales estarían dentro de las pérdidas locales, ¿ya? ¿Y cuáles son las pérdidas especiales? Las pérdidas especiales serían las por hidrómetros, que son los medidores de agua, y los calefones, ¿sí? Entonces no se olviden esa clasificación. Las pérdidas de presión se dividen en pérdidas locales o pérdidas por fricción, ¿sí? Ahora, ¿de qué depende? Las pérdidas mayores o pérdidas por fricción, que está aquí, depende obviamente de la rugosidad del material, del tubo. Y aquí podemos ver el gráfico, ¿sí? Podemos tener una pared muy rugosa, ¿sí? Entonces su K de rugosidad, que es en milímetros, va a ser mayor, entonces nos va a generar mayor fricción. O podemos tener una pared mayor lisa, entonces su K va a ser mucho menor, va a ser pequeñita, entonces la pérdida de fricción va a ser menor. ¿Qué fórmulas tenemos? Tenemos aquí la primera, que nos dice que las pérdidas por fricción HF, H sub F, depende del coeficiente de fricción, que es F, la longitud de la tubería, el diámetro de la tubería, la velocidad y la gravedad. Esa es la primera fórmula. Y el coeficiente de fricción puede venir de esta, o podemos venir de esta fórmula, ¿ya? Nosotros no vamos a utilizar esta de aquí, nosotros vamos a utilizar esta, que nos correlaciona mejor, es la más larguita. Entonces el coeficiente de fricción nos relaciona el número de Reynolds, que hemos visto, que nos ve si estamos en un flujo laminar o un flujo turbulento. K, que es la rugosidad en milímetros, el diámetro, nuevamente Reynolds, ¿sí? Y obviamente esto es el logaritmo neperiano. Entonces aquí verán que es una formulita medio que muy larguita, pero esa es la que nos da el factor de fricción que introducimos aquí para determinar las pérdidas por fricción. Ahora, las pérdidas locales. Las pérdidas locales o menores o por accesorios, ¿sí? Vienen pueden ser por cambios de dirección, ¿sí? Como verán aquí, puede venir el flujo en este sentido y salir por aquí, pero estamos cambiando de sentido, entonces estamos colocando un accesorio, es un codo, ¿sí? Y también estamos colocando tal vez una llave en codo, ¿sí? Entonces tenemos una válvula y un codo, entonces eso nos va a generar un cambio,
una disminución en nuestra energía de nuestro flujo que va a generar nuestra pérdida de presión por esto, ¿sí? Entonces por eso llamamos pérdida por accesorios también a las pérdidas localizadas. También podemos tener aquí una válvula que puede cerrarse o abrirse, pero eso nos va a generar pérdida de presión, ¿ya? Y la fórmula que maneja las HL, o sea, las pérdidas locales, HL es pérdida local, es el coeficiente de pérdidas locales, la velocidad y la gravedad, ¿ya? Este valor KL lo vamos a obtener de tablas, ¿sí? De diferentes accesorios, ¿ya? Y eso lo tenemos aquí, la tabla 2.7. tenemos aquí para codo de 90 grados, entonces el KL va a ser 0.90 y así sucesivamente vamos a tener diferentes tipos de accesorios y vamos a tener diferentes valores, ¿ya? Acuérdense que hemos dicho que las especiales están dentro de las pérdidas localizadas. Entonces aquí, fíjense, aquí está también el medidor de agua, que sería el hidrómetro, ¿sí? Una vez que ya hemos definido las fórmulas que rigen el flujo, ¿sí? Ahora nosotros tenemos que ver nuestro sistema cerrado. Entonces tenemos que adoptar una metodología de cálculo para poder dimensionar nuestras tuberías, ¿sí? Para que salga y tengan una presión mínima acorde a nuestro reglamento, ¿sí? Y podamos obtener una velocidad y un caudal para la finalidad que querramos, ¿sí? Pero sin que aumentemos la velocidad demasiado, ni tampoco tengamos unas velocidades muy bajitas, ¿sí? Entonces tenemos que seguir una metodología y el método que nosotros vamos a manejar es el método Hunter modificado, que es un método americano para el cálculo, que se basa igual en unas tablas, ¿ya? Vamos a ver ya por artefacto. Y el criterio que nosotros vamos a adoptar según esta metodología es del artefacto más desfavorable, ¿sí? Vamos a ver cuál de todo nuestro sistema cerrado, sea una vivienda, sea un edificio, cuál es el artefacto más desfavorecido con la presión, ¿sí? Y vamos a dimensionar a ese artefacto y después vamos a ver que los ramales se van a adecuar a ese dimensionamiento para ese artefacto más desfavorecido, que lo vamos a llamar el criterio del artefacto más desfavorable, ¿ya? Para eso, como está en el gráfico, tenemos que tomar en cuenta las presiones, los diámetros, las velocidades, ¿sí? Y como verán también aquí se está incluyendo un grafiquito de lo que podría ser ya y ya vamos a ver después lo que podría ser el agua caliente, que va a ser tal vez un ramal de todo un sistema cerrado, ¿sí? Un pequeño ramal, no va a ser todo, ¿sí? El que sí va a manejar todo va a ser el sistema de agua fría. Para esta metodología del método Hunter vamos a utilizar lo que son las tablas, la tabla 2.6, vuelvo a decirles, que nos relaciona, ¿sí?, el artefacto sanitario que vamos a tener en nuestro sistema, ¿sí?, y la unidad de gasto, ¿ya? La unidad mínima para el tema del manejo de este método es UGs, que son unidades de gasto, ¿ya? Entonces, en función a el artefacto, sea privado o público, nosotros vamos a utilizar obviamente para el proyecto el tema privado, ¿sí? Este de aquí.
Si es que nosotros queremos dimensionar un lavamanos público para un baño público, entonces nos vamos al público, ¿sí? Entonces va a cambiar un poco. Entonces vamos a tener valores aquí de unidad de gasto. Vamos a tener una que nos diga fría, otra caliente o total, ¿ya? Vamos a dar la descripción ya cuando entremos a algún ejemplo para el dimensionamiento. El método Hunter original, ¿sí?, tenía esta curva de aquí, ¿sí?, en la que nos relacionaba las unidades de gasto o UGs que venía de la tabla. Relacionamos esto y nos daba un caudal, ¿sí? Esta es la curva original, ¿sí?, para lo que es agua fría y agua caliente. Pero después nosotros y varios países latinoamericanos, ¿sí?, hemos ido modificando, hasta incluido Estados Unidos ha modificado este método que es originario de Estados Unidos y han creado sus propias curvas en función a la demanda real que existe en cada país, ¿ya? Entonces nosotros también hemos bajado, ¿sí? Como verán, para una misma unidad de gasto, nosotros vamos a tener menos caudal, ¿sí? Entonces con eso estamos tratando de aminorar el tema de los diámetros, ¿sí? Pero así es el método que nosotros vamos a manejar, ¿sí? Es modificado. Y aquí vamos a manejar la tabla 2.10, que es simplemente la explicación del gráfico, pero ya como tabla, ¿sí? Entonces aquí vamos a tener las unidades de gasto y aquí vamos a tener en la otra columna lo que son los caudales, ¿sí? Entonces vamos a relación unidades de gasto con caudales. Y como verán, aquí tenemos lo que son con tanque y con válvula. Vamos a tener sistemas con tanque y sistemas con válvula de descarga. Normalmente ya hemos visto en la introducción, ¿sí?, que normalmente nosotros utilizamos con tanque, inodoros con tanque, y aunque el tema de los de válvula son utilizados, pero mayormente se los ve y se los utiliza en baños públicos, ¿sí?, inodoros con válvula, urinarios con válvula, ¿sí? Diámetros de tuberías. Los diámetros de tuberías comerciales pueden un poco diferir del DN que podamos nosotros tomar. Entonces por eso he sacado estas tablas, para que nosotros nos acercamos un poco más a la realidad, ¿ya? Entonces aquí tenemos aquí el diámetro interno de la tubería de PVC, policloruro de vinilo, y podemos ver en función a lo que nosotros queramos dimensionar, ¿sí? Entonces vamos a utilizar una clase 10, clase 12, clase 15 o un esquema 40, ¿sí? Entonces nos vamos a ir para exactamente a lo que queremos dimensionar para ya tener y comprar nuestras tuberías. Podemos también utilizar para diámetros comerciales de PPR, que es el polipropileno. También tenemos tablas de lo que es el polietileno PE o el polietileno reticulado, que es el PEX. Entonces podemos también dimensionar ahí exactamente. O para lo que es fierro galvanizado, podemos utilizar fierro, acero, latón, fierro dúctil o cobre, ¿ya? Normalmente vamos a ver que para agua caliente vamos a utilizar obviamente cobre, ¿sí? Se utiliza cobre para el tema de calefacción, se utiliza cobre para el tema en el tema de calefacción de ambientes,
Se utiliza también la metodología de suelo radiante, ¿sí? Que se ha puesto también de moda, ¿sí? La calefacción de piso, lo que se llama, ¿sí? Y se puede hacer de dos métodos, ¿sí? Hidráulico y eléctrico. Entonces se puede tender una red, una malla eléctrica, entonces se calienta el piso, ¿no? Pero otro sería el hidráulico, en el que se tiende tuberías en el piso, ¿sí? Y obviamente se colocan las capas para llegar al nivel de piso terminado. Y por ahí circula agua caliente. Y esos tubos también pueden ser de cobre, ¿sí? Después tenemos diámetros mínimos de tuberías por artefacto. Y también tenemos de dos tipos, el IPC y el RND, que esos vamos a ver que la segunda columna es de la norma, el RNIST, y el IPC es el internacional, ¿sí? Que difieren un poco, ¿sí? En el tema del diámetro mínimo para la salida o para la conexión de nuestro artefacto. Y llegamos a lo que son las ecuaciones de energía para nuestra tubería, para nuestro sistema cerrado. Ya, como verán, aquí tenemos la ecuación original, que incluía lo que es bombas, turbinas, ¿sí? Pero nosotros vamos reduciendo a un sistema ya más casero, más de vivienda, ¿sí? Y finalmente llegamos a esta ecuación en la que nos igualamos a la sumatoria de pérdidas por fricción más pérdidas locales, ¿sí? Y aquí tenemos la presión y la velocidad 1 van a ser la de entrada y esta va a ser la de salida, la presión 2. Y delta Z va a ser la presión debida al cambio o a la diferencia geométrica entre el punto 1 y el punto 2. No vamos a entrar en detalle de las fórmulas, ¿sí? Simplemente las menciono y después vamos a ir ya en ejemplos para entrar a ver cómo se utilizan, ¿sí? Ahí terminamos la diapositiva y nos vamos al consejo, ¿sí? Al mensaje que nos dice: ¿cómo vivir, preservar y encontrar contentamiento en los tiempos difíciles como el coronavirus? En una forma, pensamos demasiado sobre la bomba atómica. ¿Cómo vamos a vivir en una era atómica? Estoy tentado a responder, pues, ¿cómo habrías vivido en el siglo XVI cuando la plaga visitó a Londres casi cada año? ¿O cómo vivirías en la era de los vikingos, cuando asaltantes de Escandinavia podían aparecer y degollarte cualquier noche? O de hecho, ¿cómo ya estás viviendo en la era del cáncer, la era de la sífilis, la era de la parálisis, la era de los ataques aéreos y la era de los accidentes automovilísticos? En otras palabras, no comencemos exagerando lo novedoso de nuestra situación. Créame, querido señor o señora, usted y todos los que usted ama ya estaban sentenciados a muerte de que la bomba atómica fuera inventada. Este es el primer punto que debemos tener en mente. Y la primera acción que debemos tomar es recobrar la calma. Si todos vamos a ser destruidos por una bomba atómica, permitamos que esa bomba nos encuentre haciendo cosas sensibles y humanas. Orando, trabajando, enseñando, leyendo, escuchando música, bañando a los niños, jugando tenis, conversando con amigos a la luz de una pinta y un juego de dardos. No amontonándose como ovejas aterrorizadas y pensando en bombas. Ellas pueden destruir nuestros cuerpos. Hasta un microbio puede hacerlo, pero no tiene por qué dominar nuestra mente. Y eso es de C.S. Lewis, que lo escribió hace mucho tiempo y que lo traigo a cotación por el tema que seguimos viviendo y que se va repitiendo, ya que esto lo he leído el año pasado y lo vuelvo a leer ahora.
y estamos en la misma situación. Espero que les sirva, ¿sí?